Primer capítulo, 16 y 17 los versos. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Amén. Y lo vamos a decir todos juntos. Amén. 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 Dice la palabra de Dios así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Bendito Dios, Padre Celestial, te adoramos, te damos gracias, muchas gracias, mi Señor, por tu palabra, porque por medio de ella te conocemos, Señor, y nos gozamos en ella, Señor, conociéndote y sabiendo todo lo que ha pasado, Señor, conociendo la doctrina, Señor. Gracias, Señor. Te damos por el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, que nos dejó todas estas cartas para aprender la doctrina, Señor. Gracias, Señor, porque trataste con él de una manera muy dura, como a muchos de nosotros, Señor, pero fue un vaso útil para ti, Señor, para que nosotros también aprendamos de ti. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, mis hermanas. Aún los que no están aquí, bendícelos donde están, Señor. Si tienen cualquier problema espiritual, físico, emocional, te pedimos que con tu grande amor, poder y misericordia tú los liberes, Señor, de tal forma que puedan estar en otra ocasión con nosotros, alabando y glorificando tu santísimo nombre. Gracias, Señor, por todo, Señor, porque todo te lo debemos a ti. Gracias, Señor, te doy porque me permites predicar tu palabra, Señor. Unge mis labios, mi corazón, mi mente, y que de mi boca solamente salgan estas palabras que tú quieres darles a tus hijos y a tus hijas, Señor, de parte de ti. Gracias te damos, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando vemos que el cristianismo ha triunfado durante siglos y que la mayoría de los países pues lo han recibido, no comprendemos por qué el apóstol Pablo dijera: porque no me avergüenzo del Evangelio. Y esta afirmación de Pablo estaba de acuerdo con las palabras de Jesús que leímos en la lectura inicial. ¿Se acuerdan de ellas? El que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Pablo sabía que su predicación iba a ser despreciada, como a muchos de nosotros nos pasa, ¿verdad? Y hay hermanos que se sienten porque los desprecian, porque dicen que no, porque no los quieren mirar, porque, bueno, yo he sido muy despreciada y desde un principio, hasta por familiares que según esto me querían mucho, pero no fue así. Y ya después ya no me quisieron. Pero le doy gracias a Dios por él, porque por el Señor tenemos que pasar por muchas cosas, ¿verdad? Amén. Y Pablo pues sabía que iba a ser despreciada por la filosofía griega, así como era un escándalo para la mente judía. Bien escandaloso, ¿verdad? Los judíos. Pero también sabía, como nosotros también, que el Evangelio contenía la salvación para la gente. Y por eso lo predicaba sin avergonzarse, sin importar que si hubiera alguien que no lo aceptara y que lo criticara, como nosotros
también, ¿verdad? Pero eso no importa, nosotros tenemos que cumplir, ¿verdad? Como Pablo lo hacía, hay que cumplir con el mandato divino. Porque él tenía la seguridad, como también nosotros debemos de tenerla, que el Evangelio era y es poder para salvación a todo aquel que cree. Sin embargo, pues para los primeros cristianos existían razones por las que cualquier persona, pues no llena del Espíritu Santo, por supuesto, el Evangelio sería motivo de vergüenza. En primer lugar, porque el fundador de la religión cristiana era un judío nacido de padres que vivían pobremente. Fue muerto en una cruz en medio de dos malhechores. Fíjense. Y sus seguidores pues eran unos sencillos pescadores. No tenía nada de atractivo, ¿verdad? Para ellos. Estas eran circunstancias pues que para las personas, por ejemplo, de la categoría social, cultural y religiosa de Pablo, pues del que fue Saulo de Tarso, ¿verdad? Otra razón sería que el cristianismo era y es una religión que considera pecadores a todos, sin excepción, y que requiera arrepentimiento de cada uno, y que exige fe en un Mesías que había muerto crucificado y que demanda de sus seguidores un corazón nuevo y un espíritu puro. Y todo eso, pues, no iba y no va con el orgullo humano. El apóstol Pablo podía haber tenido tal vez motivos para avergonzarse del Evangelio, teniendo en consideración quién había sido Pablo. Saulo de Tarso, un rabí, un gran maestro, una persona considerada en gran estima entre los sabios y los poderosos de su país, ya que formaba parte del Sanedrín, que era la corte suprema de los judíos. Así es que estaba en muy buen lugar, ¿verdad? Humanamente hablando. Saulo de Tarso era de los más renombrados y respetados de la nación. Un fariseo que al aceptar el cristianismo renunciaba a una gloriosa tradición, renunciaba a todos sus estudios anteriores para aceptar como maestros a personas rudas e incultas. Se tuvo que bajar en su orgullo. Además, el cristianismo era una religión mirada con desprecio. Hay personas que todavía lo desprecian. Y era despreciada por el pueblo y además castigada por las autoridades civiles. Incluso hasta con la muerte. Estas y otras razones hacían que el Evangelio fuese escándalo para los judíos y locura para los gentiles. Nosotros somos parte de esos gentiles, ¿verdad? Que no somos judíos. Y cierto, es locura para nosotros. Estamos locos por el Señor. Amén. Y por su Evangelio. Cualquier persona en la situación de Pablo hubiera podido avergonzarse. Se pueden poner en sus zapatos, ¿verdad? Hubiera podido avergonzarse. Pero la gloriosa experiencia que Dios le dio
en el camino a Damasco, lo transformó de Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia cristiana, a Pablo, el apóstol de Jesucristo. Qué cambio, ¿verdad? Un cambio demasiado drástico, podríamos decir, ¿no? Cómo trató el Señor con este hombre. Para venir a ser un pregonero incansable del Evangelio. Cuando él escribió, no me avergüenzo del Evangelio, pues para ese entonces, pues él ya le había ido como en feria. Y había sido por causa del Señor encarcelado en Filipos, expulsado de Tesalónica, perseguido en Berea y lo peor, lo más peor, y que nos puede pasar a nosotros, los cristianos de Corinto dudaban de él. Pero él exclamaba, no me avergüenzo del Evangelio. En otras palabras, estoy orgulloso del Evangelio, porque es potencia de Dios. Nosotros también tenemos que tener ese orgullo. Porque debemos estar orgullosos del Evangelio. Porque es potencia de Dios, ¿verdad? A todo aquel que cree, por supuesto. Sin distinción de raza, de color, de edad, de posición social, eso no importa, ¿verdad? Hermanos, hermanas, la palabra evangelio significa buenas nuevas. Mucha gente no lo sabe y lo agarra como malas nuevas, siendo que son buenas nuevas. Buenas nuevas. ¿Buenas nuevas de qué? Buenas nuevas de verdad, sabiendo en quién creer y lo que hay que creer, ¿verdad? Buenas nuevas de esperanza porque llena de optimismo nuestro corazón. Buenas nuevas de paz porque el Evangelio trae paz a nuestras almas, paz de conciencia para con Dios y para con los demás. Buenas nuevas de inmortalidad, reconociendo que la muerte fue vencida por Jesucristo. Amén. Que en Él hay vida eterna para todos los que creen y están con Él. Amén. Incluyéndonos, ¿verdad? Buenas nuevas de salvación, porque nos asegura que en Cristo tenemos la victoria. Porque a través de nuestra fe en Él, Dios nos considera justos. Eso es algo grandioso, ¿verdad? Aunque humanamente no lo somos. El Evangelio ha salvado del paganismo al mundo. Ha desterrado la esclavitud de los pueblos. Ha elevado el nivel social de la mujer y de los niños. Porque la mujer no se tomaba en cuenta, y pueden leer que no se tomaba en cuenta. Ni la mujer ni los niños. Pero, gloria al Señor, aquí estoy predicando, ¿eh? Y sobre todo ha salvado a las personas transformando sus vidas. Algo grandioso, es un milagro. El milagro más grande que el Señor hace es transformar nuestras vidas, ¿verdad? Rescatándonos de la tiranía del pecado, librándonos de la miseria espiritual y muchas veces hasta material, que trae como consecuencia el pecado. ¿Cuánta razón tenía Pablo al decir, no me avergüenzo del Evangelio? Porque lejos de eso se gloriaba, proclamándolo en todo lugar, ¿verdad? Reconocemos su gran trabajo. Es algo muy bueno, todas las cartas que dejó, ¿verdad? Que nunca él pensó que fueran a llegar hasta estos tiempos, que nosotros las leyéramos
que nosotros aprendiéramos, ¿verdad? Buen trabajo del apóstol. Que el Evangelio es potencia de Dios a todo aquel que cree, y esa es la condición. Creer, tener fe. Como dice el mismo Pablo en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Fe es una aceptación total y una creencia absoluta que lo que Cristo dijo es verdad. De que sus palabras son divinas y sus promesas fieles y que se han de cumplir. Fe es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que un día regresará con poder y majestad por nosotros, por los suyos, ¿verdad? Bendito Dios. Dice en Romanos 10, del 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El Señor no solo quiere que creamos, sino que le confesemos públicamente. Y de esa manera vamos a demostrar que realmente creemos, ¿verdad? Porque de otra manera es como avergonzarse. Y entonces, dice el Señor, que se avergonzará de nosotros si nosotros nos avergonzáramos de Él, ¿verdad? Ante el Padre. No perdamos la oportunidad que Dios nos da para proclamar tan glorioso mensaje de salvación. Hagamos nuestras las palabras de Pablo. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es potencia, ¿verdad? De Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. No hay que olvidarnos, ¿verdad? De proclamar. Que no nos acepten, pues a Pablo tampoco lo aceptaron. Al Señor mismo no lo aceptaron. ¿Qué estamos esperando? Que nos acepten y que nos traten bien y que nos reciban y todo. No todos nos van a recibir, no todos nos van a aceptar, solamente los que quieran creer. Póngase. Bendito Dios, Padre Celestial, te adoramos. Te damos gracias por tu Evangelio, Señor. Estamos orgullosos, orgullosas de Él, Señor, porque es potencia de ti, Señor. Es poder. Bendito Dios. Ayúdanos, bendito Dios, a cada uno de nosotros para poder proclamar ese Evangelio glorioso, ese Evangelio grandioso de Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Danos las palabras para hablarles a las gentes antes de que sea demasiado tarde. Hablarles a nuestros familiares, a nuestras amistades, a todo aquel que pregunte. O si no pregunta, decirles de todas maneras que tú, mi Señor, estás listo para salvar a todos. A todos. Porque tú, mi Dios, eres grandioso, eres maravilloso. No hay nadie como tú, Señor. No hay grande amor, más grande amor que el tuyo.
que mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Que ese sacrificio no sea en vano en nosotros y que podamos, así como Pablo, pregonar el Evangelio, porque ese es nuestro trabajo, porque esa es nuestra verdad, porque es potencia tuya, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, úsanos. Queremos ser vasos útiles en tus manos para predicar el Evangelio, no solamente atrás de un púlpito, sino afuera, donde sean las casas, donde haya lugar, donde podamos, Señor, donde nos des oportunidad. Ayúdanos, Señor, a aprovechar las oportunidades que nos das. Y que estamos vivos, estamos viviendo. Nos das palabras, Señor. Y mientras tenemos vida, hay que aprovecharla para ti, Padre Santo. No solamente para las cosas diarias, cotidianas, sino para ti, Señor, aprovechando este tiempo, porque el tiempo es corto. No sabemos cuánto nos queda, pero el tiempo que nos quede, proclamar tu Evangelio, Señor. Amén. Gracias te damos, mi Señor. Gracias, Padre Santo. Permite que nunca, nunca, nunca nos avergoncemos, sino al contrario, nos sintamos orgullosos, orgullosas de tu Evangelio. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga.